nosotros hacemos un análisis observacional de esta parábola, podemos ver que esta parábola se puede dividir en 4 secciones o en 4 partes. La primera parte es el contexto de la parábola, que estaría en el versículo 13 y 14. La segunda parte estaría en el versículo 15, que es la amonestación. La tercera parte sería la enseñanza misma a través de esta parábola, del versículo 16 al 20. Y la última parte sería solamente el versículo 21, que es la aplicación. Entonces, como lo hemos dicho una y otra vez, para poder dar una interpretación correcta de las parábolas de Jesús, nosotros debemos examinar algo fundamental, que es su contexto. Tenemos que ver inmediatamente cuál es el contexto de esta parábola para saber a quién está dirigida y ver qué cosas se aplican a nosotros y qué cosas no se aplican, porque no todas las parábolas se aplican a nosotros como iglesia. Muchas parábolas eran específicas para un público preciso, por lo tanto debemos examinar cuál es su contexto. Y ese contexto obviamente puede ser muy amplio y se puede ir acotando a medida que uno va observando el texto. Y para poder entender esta parábola, veamos un poco el trasfondo donde se está desarrollando esta parábola, y para ello tenemos que observar inicialmente el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, donde usted puede observar que hay un fariseo que ruega a Jesús que entrara a comer a él en su casa. Eso está en el capítulo 11, en el versículo 37. Observe ahí. Luego que hubo hablado, es decir, todas las cosas que estaba enseñando Jesús, le rogó un fariseo, observe, que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó ¿en dónde? A la mesa. Y es de verdad que cuando uno observa esto, va un poco entendiendo el trasfondo donde se va a dar esta parábola. Resulta que este fariseo invita a Jesús y ve que Jesús lo invita a comer, así lo dice el texto, y ve que Jesús se sienta a la mesa, por así decirlo, sin lavarse las manos. Y el fariseo, como era legalista, decía: ¿cómo no se lava las manos? ¿No sabe que nosotros por la ley tenemos que lavarnos las manos antes de comer? Jesús, obviamente observando y conociendo la intención de los corazones, porque recordemos que Jesús es Dios, es omnisciente, omnipresente, Él sabe lo que el hombre piensa, le dice, observe lo que les dice, piense un poco el escenario. Jesús es invitado por un fariseo, el fariseo muy contento de que Jesús entra, se sienta a la mesa, y Jesús le dice: hipócrita. Le dice en el versículo 43, ay de vosotros fariseos, por lo que nos da a entender que el fariseo no estaba solo. Si usted observa desde el versículo 43 al 52, el escenario donde estaba Jesús en la mesa estaba con fariseos, con escribas y con intérpretes de la ley. Es decir, había un grupo selecto de personas que conocían las Escrituras y obviamente habían invitado a Jesús no solamente para compartir una mesa, sino para acecharlo. Recordemos que la intención desde un principio de los fariseos y los escribas era prender a Jesús y ver, de alguna manera, pillarlo en cuanto a alguna cosa de la ley. Y Jesús le dice en el 43, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y la salutación en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y que los hombres andan encima y no lo saben. Y él les dijo, 46, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. 52, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, o no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. 53, diciéndole él estas cosas, los fariseos, los escribas, comenzaron a estrecharle, es decir, a ponerle contra la espada y la pared,
en gran manera provocarle para que hablase muchas otras cosas en cuanto a la ley, acechándole, dice el versículo 54, y procurando cazar alguna palabra de su boca para poder acusarle y así poder matarle. Recordemos que los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley buscaban acechar a Jesús en cuanto a alguna cosa de la ley, no para decirle, viste, tú no sabes nada, sino ellos querían matarle. Eso es lo que querían hacer ellos, y ese es el contexto donde ahora comienza nuestra parábola. Jesús sale de aquí, de la casa de este fariseo, y observe el capítulo 12 donde está nuestra parábola, en el versículo 1, observe, y entre tanto que sucedía esto con los fariseos y escribas, observe el versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros que pasaban, se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, es decir, a sus seguidores, que les dice, guardaos de la levadura de ¿quién? De los fariseos, y esa levadura, ¿qué es lo que es? La hipocresía. Ahí está, observemos. Entonces había una multitud. Y observe nuestro texto, porque si vamos a la parábola, en el versículo 13, donde comienza nuestra parábola, mire, observe, mire cómo empieza esta parábola. Y dice, le dijo uno de quién? De la multitud. Y cuando uno ve esta parábola como comienza, le dijo uno de la multitud, uno se imagina, deben ser como unos 20, unos 30, quizás 100 personas. No, porque observemos el capítulo 12, el versículo 1 del capítulo 12, ¿cuántos eran? Dice que millares. Aquí la palabra griega ocupada para referirse a millares es miriadas o miriadón, que quiere decir literalmente 10.000 personas. Es el número que los griegos ocupaban para referirse a la ecuación 10 elevado a 4, es decir, 100 por 100, es decir, 10.000 personas. Pero aquí no habían 10.000 personas, sino que observe más precisamente el texto, dice que habían por millares, es decir, no había millares solamente, sino por millares, de 100 en 100, de 10 en 10, aquí de 10.000 en 10.000, es decir, la cantidad de gente que había rodeando a Jesús era mucha. Por eso parte nuestro texto de esta parábola diciendo, le dijo a uno de la multitud, pero esa multitud eran millares que estaban ahí. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? De esta multitud, había un hombre que estaba o tenía una disputa por una heredad. Dentro de toda esa multitud había un hombre que se le acerca a Jesús porque tenía una disputa por una heredad. La parábola se encuentra en este contexto, ahora más preciso, de una disputa entre dos hermanos. Una disputa de una heredad, de la cual uno de los dos hermanos no quería darle la parte que le correspondía a su otro hermano, y entra ahí y le dice a Jesús que interviniera, porque antiguamente los rabinos podían interceder respecto a la herencia de alguna persona del pueblo. Entonces, la parábola se encuentra dentro del contexto de una disputa por una herencia. Y si usted observa, inicialmente nosotros podemos creer que este hombre que viene acercándose a Jesús diciéndole que por favor intercediera por él para que su hermano le diera la parte que le corresponde, podríamos tender a pensar que ese otro hermano era un sinvergüenza, que era una persona totalmente egoísta, que de alguna manera estaba actuando con avaricia al no darle la parte que le correspondía a su otro hermano. Esa sería nuestra tendencia a pensar, pero lo que debemos de tenernos es lo siguiente, que este hombre que está acusando a su hermano, resulta que Jesús le estaba enseñando la bienaventuranza, hablándole respecto a la Trinidad y al Espíritu Santo a la gran multitud, y viene esta persona y lo interrumpe drásticamente y le dice, Señor, intercede por mí, porque este no me ha querido dar la parte que me corresponde. Totalmente fuera de contexto,
en esa situación. Por lo tanto, vemos que no tan solo su hermano, que no le daba la heredad, era egoísta, sino que también en él había un deseo egocéntrico, egoísta, por conseguir lo que su hermano tenía. Su deseo era totalmente materialista, mostrando una total indiferencia a lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Ni siquiera su pregunta, cuestionamiento tenía que ver con algo de lo que Jesús estaba enseñando. Él viene de manera drástica, interrumpe lo que Jesús estaba diciendo, pidiéndole y haciéndole esta solicitud. Al decir, observe, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, obviamente nosotros no sabemos si aquel reclamo era justo o no, no se nos dice nada en el texto, solo sabemos que este hombre le estaba pidiendo a Jesús que interviniera de manera arbitraria y le dijera, oye tú, dale la parte de los bienes que le corresponde a tu hermano. No sabemos si incluso esa persona ya había recibido los bienes que su padre le había dado, no lo podemos saber, no podemos decirlo, solamente el hombre quería que Jesús le dijera a su hermano, dale la parte de los bienes que le corresponde a tu otro hermano. Veamos cuál fue la respuesta de Jesús a esta pregunta. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 14, mas él le dijo, ¿qué dijo Jesús? Mire, le dice, hombre. Y cuando Jesús ocupa esta frase de decir hombre, es como camarada, es como que alguien que realmente no tiene una afinidad con él. Es como hombre, como ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? Hombre, ¿qué quieres? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es decir, ¿qué crees que soy eso yo? ¿Crees que soy yo un juez o un partidor para resolverte tus problemas de herencia? ¿Quieres que a mí me pusieron para eso? Como que eso le está diciendo Jesús. Obviamente, mire, entendamos lo siguiente. Dios Todopoderoso puso a Jesús y dio a él el derecho de juzgar todas las cosas. Observe San Juan 5:22, no es necesario que vaya, anótelo al margen, porque el Padre a nadie juzga, ojo con esto, el Padre, recordemos, nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? A su Hijo. Por lo tanto, Jesús podía juzgar todas las cosas, pero lo que está diciendo aquí, que Jesús está puesto para juzgar las cosas que son en relación a la vida eterna, no las cosas temporales y materiales. Jesús no vino a esas cosas. Por lo tanto, lo que debemos entender es que Jesús vino para llevar hombres al reino de los cielos y no hacer descender, traer cosas, riquezas materiales a los hombres acá en la tierra. Esa es una distorsión de lo que es Jesús realmente para muchas personas. Muchas personas se acercan a Jesús esperando que Él traiga de los cielos las riquezas temporales a la tierra. Pero entendemos que el propósito de la venida del Hijo del Hombre es llevar a los hombres a una riqueza espiritual en los reinos de los cielos. Por esta razón, Jesús le amonesta. Y esta es la segunda parte de este estudio, la amonestación. Y le dijo, ¿qué le dijo? Mirad y guardaos ¿de qué cosa? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Observe, dice, guardaos, de la palabra griega orate, es la forma presente imperativa del verbo orao, de ver, significa acatar, reconocer, percibir. Jesús desafió a sus oyentes a reconocer y estar en guardia, cuidar, velar por evitar y huir de entrar a la avaricia. Por lo tanto, lo que está descubriendo aquí Jesús es que estos dos hombres que estaban peleando por una herencia, en sus corazones había algo, y eso era avaricia. Había avaricia. La palabra avaricia viene de la palabra griega pleonexia, que se traduce literalmente como codicia, codiciar. No se refiere solamente a un deseo desmesurado por conseguir riqueza, sino más bien a un deseo de adquirir más y más posesiones materiales o poder tener más bienes de lo que otra persona tiene.
independientemente si la persona lo necesita o no. La persona que está en avaricia quiere tener más y más, incluso, hermanos, quiere tener lo que otros tienen. No un deseo de voy a comprarme el mismo auto que la otra persona tiene, no, sino que ellos desean ese auto, el que la otra persona tiene. Por eso, cuando el corazón del hombre llena de avaricia, lo conduce a muchos males, como por ejemplo, a codiciar la esposa de su prójimo. No le es suficiente su mujer, no le es suficiente su esposa. El corazón se llenó de tanta avaricia que lo llevó ahora a codiciar la mujer de su prójimo. Por lo tanto, el mandato aquí para nosotros como oyentes, dice Jesús, guardaos, cuídate, estate atento de que en vuestros corazones, ¿qué cosa? No entre la avaricia. Incluso las personas que han llegado a la avaricia, como dije, no solamente quieren tener lo que otras personas tienen, sino que quieren tener lo que ellos tienen. Desean tener lo que las otras personas poseen. Salomón, el rey lleno de sabiduría, nos señaló que en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto es vanidad. La persona que ama el dinero no se va a satisfacer con el dinero. ¿Se acuerdan cuando hablamos de un tema muy similar? Cuando en una entrevista se le pregunta al magnate multimillonario Rockefeller, ¿cierto? Se le pregunta, le hace el periodista, sabiendo que él tenía mucho dinero, el periodista le dice, bueno, Rockefeller, ¿cuánto para ti es suficiente? ¿Cuánto para ti es suficiente? ¿Cuánto te basta a ti? Porque tú tienes muchas riquezas, mucho dinero, y la respuesta de él es una respuesta que nace de un corazón lleno de avaricia. Él responde, un poco más. Es así el corazón de una persona que ha caído en avaricia, siempre quiere un poco más. La codicia es condenada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La codicia es contraria a los propósitos y los deseos de Dios. Dios advierte al pueblo de Israel que guarde y ponga por obra los mandamientos que el Señor le prescribe, y dentro de los 10 mandamientos, el mandamiento número 10 es no codiciarás. Esto lo vemos en Éxodo 20:17, que dice, no codiciarás, ¿qué cosa? La casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni sus criadas, ni sus bueyes, ni su asno, no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo. Y nuestra tendencia, hermanos, es a codiciar los bienes y las cosas de nuestro prójimo. Usted quizás dirá, bueno, yo nunca he codiciado lo que tiene nada, pero sabe, hay una codicia que es muy sutil y que la encubrimos, y es esta. Si yo tuviera lo que el hermano tiene, yo qué tiempo hubiese dado a los pobres. Hermano, ni con lo poco que tiene da a los pobres, menos lo va a hacer con lo mucho. Su corazón aún está lleno de avaricia y le hace creer que en su pobreza él podría haber hecho muchas otras cosas con el dinero que tiene otra persona. Eso es codicia y avaricia. Observemos, mire, vaya usted al versículo 15 de nuestra lección, mire esta palabra. Porque la vida del hombre no consiste en ¿qué cosa? En la abundancia de los bienes que posee. Aquí la palabra vida, a mí me encanta esta distinción. La palabra vida, en términos griegos, viene, cuando se refiere a la existencia de las cosas, se traduce en la palabra griega bios, donde nosotros obtenemos biología o la vida biológica o la existencia biológica de las cosas. Aquí el Señor no se refiere a esto, a la existencia de las cosas, de que necesitamos dinero para poder sobrevivir. No, sino que el Señor ocupa aquí la palabra zoe, que se traduce también de esta palabra, la palabra zoe o zosomai, de salvación. Se refiere a la vida eterna aquí. La vida eterna, el gozo, la felicidad, no consiste en las riquezas.
que el hombre pueda tener aquí en la tierra. Y en esta parte vamos a la tercera y penúltima parte, que es la parábola. Frente a todo esto que hemos conversado, ahora el Señor le refiere la parábola. 16, también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. No hay ninguna implicación negativa en que un hombre o la riqueza de un hombre produciera una abundante cosecha. En eso no hay absolutamente nada de malo en este hombre, que él produjera de una manera abundante. No hay nada deshonesto, no hay ningún delito aquí en el éxito de ese hombre. No es que él hizo su riqueza a costa de alguna mala forma de administración, ¿cierto? De evadir impuestos, por ejemplo. No, él hizo su riqueza de una manera honesta. No se dice nada deshonesto de esto, ¿cierto? Por lo tanto, no hay nada malo en ello. Pero dice aquí, él, ¿qué es lo que había pasado? Había producido muchos frutos. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Nosotros sabemos que son muchos frutos porque él dice, en los versículos más adelante, ampliaré mis graneros, ¿cierto? Por lo tanto, se refiere a que él tuvo lo más probable, una hacienda o una era donde tenía fruta, ¿cierto? Y produjo muchos frutos. Por lo tanto, se hizo rico por esa producción. Pero observe lo siguiente. Recordemos que hay muchos detalles aquí. El éxito de este agricultor obviamente no depende del nivel de trabajo que él haya hecho en la tierra. Nosotros sabemos, bueno, nuestro hermano Álvaro, que es el agrónomo, sabe perfectamente, ¿cierto?, que la producción de una persona que tiene un terreno depende mucho de factores externos que él no puede controlar. La lluvia, el sol, la escasez de agua, las plagas, ¿cierto? Un montón de factores que determinan cómo va a ser la producción de esa tierra. Por lo tanto, lo que observamos aquí, de que si este hombre, su producción fue magnífica, se debe a la providencia de Dios. Se debe que Dios dispuso de todos los factores externos positivos para que tuviera una gran abundancia. ¿Y qué es lo que pasó? Ese hombre, al ver tal semejanza de producción, debiese haber tenido gratitud para con Dios, haber dicho, oh, gracias Señor, porque esta hacienda ha producido tanto, no tengo ahora cómo pagar tal producción, ya sé, voy a ir en ayuda de los menesterosos, voy a dar a la iglesia para que expanda el reino de Dios, eso voy a hacer. No, esa persona no pensó en absolutamente nadie más que en sí mismo, porque su corazón estaba lleno de avaricia. El hombre debiera haber mostrado gratitud para con Dios por haber controlado estos factores externos y su providencia. Sin embargo, este hombre, en vez de pensar de esa manera de cómo agradar a Dios y expresar su gratitud por tal abundancia, observe cómo piensa. Versículo 17, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo, dónde guardar mis frutos. Son muchos. Y dice, mis frutos, el sinvergüenza. La reflexión se suscita en que él obviamente se ve en abundancia. Y hermanos, muchas veces creemos que el tener abundancia es lo fenomenal. Pero él reflexionó, hermanos, que el tener esta abundancia era un problema. ¿Cuál era el problema? Nosotros sabemos, si usted ha estudiado o sabe algo de economía, a mayor productividad va a bajar obviamente el costo del producto. Cuando escasea, por ejemplo, la papa, el valor de la papa sube, ¿o no? Pero cuando hay abundancia de papa, el saco de papa vale 5.000. Hoy día estamos en una escasez, ¿cierto? Y la papa llega a valer el saco 30, 40, 50.000 pesos. No lo sabemos. Entonces, cuando escasea el producto, el valor sube. Inteligente. ¿Qué haré? Voy a guardar esto. Porque si lo pongo a vender y hacerlo efectivo, lo que yo vendía antes a 100 pesos, lo voy a tener que vender a 30. Como hay mucho, baja el valor. Interesante. Por lo tanto, él lo que hace,
Ni siquiera dice voy a edificar nuevos graneros, un nuevo lugar en otra parte, sino que es tan egoísta que él dice voy a ampliar en el mismo lugar donde está el granero antiguo porque no quiero perder ningún metro cuadrado de una producción económica. Versículo 18, fíjese, dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores. Es decir, en el mismo lugar iba a edificar mayores graneros y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. En vez de pensar en dar algo de su riqueza a Dios o a los pobres, él pensaba que solo él era el sujeto de sus propios beneficios. Vemos aquí el corazón materialista, egoísta de este hombre, expresado en las acciones del verbo presente en primera persona singular. Derribaré, edificaré, guardaré. Satisfecho con su decisión, continuó con su soliloquio diciendo esto mismo. Mire, 19, y diré a mi alma, un soliloquio se está hablando a sí mismo. Alma, muchos bienes tienes. Repósate. Muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esta avaricia o esta avarienta decisión no solo representaba el corazón hedonista de esta persona, que era evidente, sino que, observe, la autosatisfacción, repósate, come, bebe, regocíjate, una autosatisfacción. Él quería dar lugar a todos sus placeres a partir de esta riqueza, un corazón totalmente egoísta. Como toda parábola del Señor Jesucristo, por eso nos encanta estudiar las parábolas, hay un vuelco en la historia. Hasta aquí quizás esos dos oyentes iniciales, estos dos hermanos que estaban ahí presentes, oh, este rico tuvo harta riqueza, iba todo bien hasta aquí, pero de pronto el Señor los casa y le dice, pero Dios dijo, necio, observe, una persona que actúa con un corazón lleno de avaricia y codicia, la palabra que tiene de Dios para esa persona es esta, necio. Lo primero que Dios dice de una persona así, necio, afrón, se refiere a alguien sin discernimiento, insensato, ignorante, destituido del conocimiento de la verdad. Neciamente se ha olvidado de Dios. Eso es lo que está queriendo aquí decir. Le dice Dios, necio. ¿Por qué le dice ahí? ¿Por qué esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, de quién será? Necio, obviamente, la persona que se olvida de Dios. Cuando dice mis bienes, mis graneros, mis cosas, mi trabajo, mi esfuerzo, mi tiempo, confía en sí mismo, olvidándose de Dios. El peligro del dinero lleva al hombre y a la mujer a olvidarse del Señor y poner la vista en el dinero. Mire, observe el Salmo 14:1, anótelo al margen, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Obvio, el Señor le dice a ese hombre necio porque se olvidó de Dios. Porque solamente un necio dice, no hay Dios. Las riquezas desviaron el corazón de ese hombre a olvidarse de Dios. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. Porque no han confiado en las riquezas, sino que han confiado en el Señor. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado, no tan solo de confiar en las riquezas, sino también en olvidarnos de Dios y dar lugar a nuestros placeres. Haré esto, voy a hacer esto otro, derribaré aquí, me ampliaré por allá, haré este negocio, venderé esto para comenzar un nuevo proyecto, haré esta inversión, sí, eso yo haré. Y nos olvidamos, como este hombre necio, de primero preguntarle al Señor.
Santiago advierte a la iglesia y les dice esto: no digamos, hermana, hoy haré esto y haré esto otro, sino hoy y mañana iremos a la ciudad y haremos esto, allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de decir esto, hermano, de decir voy a ampliar, voy a hacer este negocio, debéis decir si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero nuestra tendencia y nuestro corazón se llena de tanto orgullo que muchas veces nos olvidamos del Señor, de que todas las cosas que tenemos le pertenecen a Él, incluso nuestros propios hijos. Tenemos la tendencia de decir, oh hijo, hija, estoy orgulloso de ti. Porque el corazón está tan lleno de orgullo que decimos eso de una manera natural. Cuando debiésemos decir, oh hija, hijo, estoy tan agradecido de Dios por tenerte a ti. Pero nuestra tendencia es decir que tenemos orgullo, tengo un orgullo de tener un amigo como tú, tengo un orgullo de poder estar trabajando junto a ti, precisamente porque nuestro corazón está lleno de orgullo y olvidándonos que todas esas cosas son privilegios dados de Dios. Por lo tanto, viene la cuarta parte y última, que es la aplicación. Nosotros debemos ser ricos, no en cuanto a las cosas materiales, sino en cuanto a las cosas espirituales. Pablo le ordena a Timoteo que instruya a las personas que tienen posesiones, en su primera epístola, capítulo 6, versículos 18 y 19, que sean ricos, los que tienen dinero, ricos pero en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y echar mano a la vida eterna, no atesorando para las cosas temporales, sino ser ricos abundantemente, pero en buenas obras. Por esa razón el versículo 21, observe, aquí viene la aplicación para todos, versículo 21 de nuestra lección. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El principio expresado en esta parábola se aplica a todo ser humano creyente o incrédulo a hacer no tesoros para sí, sino hacer tesoros para con Dios. Ahora, hermano, donde se ubique tu tesoro, ahí ¿qué es lo que va a estar tu corazón? Si tu tesoro es hacer riquezas, lo más probable es que tú, en desmedro de esto, te vayas a olvidar del Señor. Es que tengo que trabajar el domingo. Usted no sabe cuánta deuda tengo. Y la deuda viene muchas veces por querer adquirir cosas que realmente no me convenían adquirir por avaricia. Quise tener el auto, quise tener la casa que otros también tenían. Bueno, ¿por qué no? Bueno, si Dios te lo puede dar, pero a su debido tiempo, no por tu esfuerzo, no por tus capacidades, sino por tu dependencia en el Señor. Dios despliega su gracia sobre ti cuando tú confías en el Señor, pero te mantiene obviamente limitado porque conoce tu corazón lleno de avaricia. Muchos buscan realizar su vida en vez de realizarse para la vida venidera. Muchos tienen su vista aquí en las cosas temporales y materiales, quieren ser ricos, una persona de renombre que vive en tal lugar de la ciudad, ¿cierto? Para realizar o sentirse realizado en la vida, en vez de pensar en su futuro. Hermanos, el antídoto para la codicia irreflexiva y el materialismo es usar lo que Dios te ha dado para su gloria y para el beneficio de otro. Ese es el antídoto para la avaricia y la codicia. Pablo lo dice claramente, exhortando a la iglesia: en todo os he enseñado, ¿qué cosa? Que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El antídoto
para un corazón lleno de avaricia es dar. Si usted su corazón lo observa y se examina a la luz de la palabra y ve que está siendo guiado por la avaricia y el amor al dinero y quiere sanar su vida de este pecado, bueno, por eso el Señor dice, mire, observe y huya. Para salir de eso, despliegue lo que por gracia Dios le ha dado. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor de Acán por el dinero, por ejemplo, produjo un desastre para sí mismo, para su familia y para su pueblo. Josué 7:1, el amor de Balaam por el dinero motivó a su ridículo intento de maldecir al pueblo de Israel, lo que a cambio le costó su propia vida por amor al dinero. El amor al dinero de Dalila le llevó a traicionar a su amor Sansón, y esto causó no solamente la muerte de Sansón, sino también la muerte de miles de personas por amor al dinero. El amor al dinero de Judas le hizo traicionar a su Señor. Y su sufrimiento fue el tormento eterno en el infierno. El amor al dinero de Ananías y Zafira los llevó a mentirle a Dios y produjo su ejecución por medio de un juicio divino instantáneo. Creyendo ellos engañar al Señor, ¿cierto? Con la historia esa, fíjese ellos cómo estaban llenos de codicia y envidia. Mire, la codicia incluso se da, y la envidia, hermano, ¿puede creer esto? Que la envidia de estas personas era tal que hasta sentían envidia de cómo otras personas daban. Ellos sintieron envidia como Bernabé vendió una propiedad y lo entregó a la iglesia, y ellos dijeron a Ananías, nosotros no podemos ser menos, pues. Vamos a vender una propiedad, pero no vamos a vender todo, sino que nos vamos a quedar con un... Hasta en ese punto el corazón lleno de avaricia y de envidia contra su prójimo era de demostrar, hermanos. Por lo tanto, el amar el dinero conduce a todo tipo de problemas, por cuanto es la raíz de todos los males. Muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos viven una vida de dolor debido a que se han extraviado de la fe por amor al dinero. Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden al hombre en destrucción y perdición. Quieren tener más, esta es mi familia, estas son mis actividades, este es mi tiempo, este es mi dinero, yo hago lo que quiero con mi dinero, yo me lo gané con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con mi trabajo. Si buscas las riquezas, ellas te hundirán y te apartarán de Dios. Que tu ganancia y tu contentamiento no sean las riquezas, sino que, como dice Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que tu riqueza sea el conocer al Señor, amarle a Él. Y lo que Dios por gracia te ha dado, puedas tú compartirlo con los que lo necesitan para honra y gloria de su nombre. Este es el estudio. Todo comienza en tu corazón. Todo comienza en el corazón del hombre y de la mujer. Todo comienza con un pecado. Y ese pecado se llama codicia. Que el Señor nos ayude y tenga de nosotros misericordia. Oremos y demos gracias al Señor.